Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a hablar de lo que es el tema de los escritos y diligencias. Gracias, profesor Eduardo Cardona, por esta gran oportunidad que nos da. Ya entrando en tema, le explico que en nuestro país el sistema de procedimiento es escrito. Aun cuando las últimas leyes dictadas en relación con los procedimientos se han acogido al sistema oral, no deja el tema de tener un sistema escrito, pues el principio de oralidad en dicho proceso rige específicamente al juicio oral, específicamente en el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal y 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ningún procedimiento es totalmente escrito ni totalmente oral. La escritura es nuestro proceso necesaria, mientras nuestro procedimiento civil es fundamentalmente escrito. Para llegar a la oralidad, en el proceso oral se debe pasar por el sistema escrito. Nuestro procedimiento civil es fundamentalmente escrito, ya que los actos procesales se realizan en forma escrita. El Código de Procedimiento Civil prevé el principio de escrituración en el artículo 25, el cual establece, entre otras cosas, que los actos del tribunal y las partes se realizarán por escrito. Más adelante, en el artículo 106, usden señala que el secretario suscribirá con las partes las diligencias que formulen en el expediente de las causas y dará cuenta inmediata de ellas al juez. Asimismo, el secretario recibirá los escritos y documentos que le presenten las partes, agregándolos al expediente de las causas respectivas, debiendo estampar su firma, la fecha y la hora, e igualmente dará cuenta inmediata al juez. Esto está estipulado en el artículo 17. Ahora, para hablarles un poco de lo que es el concepto de escritos y diligencias, les pongo lo que es el concepto de documento. Desde el punto de vista general, se define el documento como escrito en el que constan datos fidedignos, que sirve de prueba o testimonio, o que proporciona una información específicamente de carácter histórico, oficial o legal. En esencia, la definición se resume en la combinación de un soporte y la información registrada en él. Ahora, en la parte de lo que es el concepto de escrito, podemos decir que son aquellos documentos formales dirigidos al juez de la causa y entregados al secretario en horas de despacho, con las excepciones que establece la ley, relacionados generalmente con los actos más trascendentales de las partes del juicio: contestación de demanda, promoción de pruebas, informes y otros, y cuya incorporación al expediente es indispensable para la continuación de la causa sometida al conocimiento del juzgador. En la parte del concepto de escrito administrativo, eso es no más que el soporte que contiene y el que se registran los actos de la administración pública, es decir, la forma externa de dichos actos. Tiene la consideración de documento público administrativo los válidamente emitidos por los órganos de la administración pública. Ya en la parte fundamento legal, diremos que establece nuestro Código de Procedimiento Civil en sus artículos 106 y 107 que el secretario suscribirá con las partes de la diligencia que formulen en el expediente de las causas
y dará cuenta inmediata de ella al juez. Asimismo, recibirá los escritos y documentos que le presenten las partes, los agregará al expediente de la causa respectiva, estampando en su firma la fecha de la presentación, la hora y dará cuenta inmediata al juzgador. Dichas normas son ratificadas en el artículo 187 del Código de Subden, que señala que las partes harán sus solicitudes mediante diligencias escritas que entenderán en el expediente de la causa en cualquier hora de la fijada en la tablilla o corte que se refiere al artículo 192 del mencionado código, y firmarán ante el secretario o bien por escrito que presentarán en las mismas horas al secretario, firmando por las partes a su apoderado. Ahora bien, en la parte de las funciones del escrito administrativo, son dos las funciones que cumplen los documentos, la de constancia y la de comunicación. En la parte de la constancia se abrevia al hecho de que para asegurar la pervivencia y la conservación de los actos administrativos como prueba de su existencia, sus posibles errores o vicios y sus efectos, sean jurídicos, administrativos o meramente informativos, para garantizar los deberes y derechos de los ciudadanos, tales como el acceso o la consulta a los registros y archivos de la administración pública. Otra parte como testimonio y justificación de la gestión administrativa que garantiza el control de la legalidad. En la parte de la comunicación se puede aportar el hecho de que, aparte de servir de constancia, el documento es el medio con el que la administración se dirige a los ciudadanos, a otras entidades o distintos órganos que la integran. Otra de las funciones de los escritos es la comunicación. Aparte de servir de constancia, el documento es el medio por el que la administración se dirige a los ciudadanos, a otras entidades o a los distintos órganos que la integran. En consecuencia, los documentos también cumplen una función informativa y comunicativa. Para iniciar un procedimiento administrativo de tipo ordinario, el escrito administrativo, en sintonía con la LOPA, que es la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, según el artículo 49, establece lo siguiente: cuando el procedimiento se inicie por la solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar los siguientes, podríamos decir, este requisito. 1. El organismo el cual está dirigido. 2. La identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como su representante, con expresión de los nombres, apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula o pasaporte, entre otros. 3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes. 4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia bajo la solicitud. 5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso. 6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias. 7. La firma de los interesados. Esto es todo. Espero le haya sido de su agrado, profesor. Actuamos la compañera Rosa Barrios y mi persona, Hilda Zanoja. Hola, muy buenas tardes. Continuando con la explicación de la compañera, yo voy a hablarle un poco lo que son las diligencias. La diligencia es un documento en que se hace constar la realización efectiva de un trámite administrativo o mediante el cual se verifica un acto o resolución. También podemos decir que son documentos extendidos por el secretario judicial con el objeto de dejar constancia en los autos determinados, en actos procesales
o de interés procesal para el pleito correspondiente. Su basamento legal se encuentra establecido en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 187. Bueno, continuamos dándole una serie de requisitos necesarios para hacer dicho trámite. Tenemos en primer lugar la designación del tribunal ante quien se entable, el nombre del domicilio y profesión u oficio del demandante y de la persona que se represente la naturaleza de la representación, el nombre del domicilio y profesión, oficio del demandante, la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que éste se apoya, y la enunciación precisa, clara, consignada en la conducción de las peticiones que se someta al tribunal. Asimismo, continuamos realizando las diferencias entre escrito y diligencia. El escrito supone identificación del tribunal al que va dirigido, la plena identificación de las partes, mientras que la diligencia, al realizarse en la sede del juzgado, no necesita identificarse, pero sí debe señalar el carácter con el que actúa el solicitante. El escrito implica una mayor formalidad en su redacción y suele ser impreso mecanográficamente. La diligencia, por otro lado, es manuscrita generalmente y suele ser breve y precisa. Los escritos se relacionan en la mayoría de los casos con actuaciones directas de fondo de la causa sometida al conocimiento del juzgado. Las diligencias, con cuestiones de forma y de mero trámite, porque lleva sus excepciones, ya que hay casos que las diligencias tienen especial trascendencia, como son las diligencias para introducir una apelación. Las diligencias son suscritas de forma conjunta con el secretario del tribunal. Debemos acotar que una vez que nosotros, los abogados, realicemos la diligencia ante el tribunal, ante cualquier tribunal, debemos entregarlo al secretario, y con la firma de él es que va a ser validado ante el auto. Continuando con mi explicación, voy a hablarle y explicarle un poco de los requisitos necesarios en la forma práctica. Por ejemplo, aquí tenemos una diligencia, pero con sus respectivos requisitos, para que vean cuál es la parte que le quiero señalar. Por ejemplo, aquí dice que la designación del tribunal ante el tribunal que lo entable. Entonces, bueno, esto va identificado plenamente con la hora, el día, comparece y se nombra el tribunal donde va dirigido. Luego tenemos el nombre, domicilio, profesión, oficio del demandante o persona que represente la naturaleza. Esa es la parte donde dice que nombra a los ciudadanos, nombra al ciudadano con su respectiva cédula, con su respectivo domicilio, donde lo podemos encontrar, y nombra al abogado representante. Es muy importante que en esta parte, donde va la parte del abogado, nombre la identificación del Instituto de Previsión Social del Abogado, o sea, el INSA. Debe colocarse el número para cuando la diligencia vaya a ser leída, se sepa cuál de los abogados fue que atendió esta diligencia. Luego tiene la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que se apoya. Esta es la parte que se va a solicitar en la audiencia, en la diligencia. Es la parte donde dice que, por ejemplo, aquí el ejemplo que estamos dando está basado en donde queremos hacerle entender al tribunal que nosotros nos dimos por notificado en un divorcio de 185A. Aquí se lo dejamos aclarado. Luego viene la enunciación precisa y clara, consignada con la conclusión petición que se somete el fallo al tribunal. Cuando se le da el cierre a la diligencia, dice todo se terminó y conforme firma. Bajo firma las partes, firma el secretario del tribunal y se da por concluida el acto. Una vez realizada la diligencia,
Como había explicado anteriormente, se le entrega al secretario, el secretario lo firma y lo incluye en el auto del tribunal. Bueno, muchas gracias. Espero se haya entendido. Buenas tardes.